Regresamos y bueno, déjenme decirles que este programa está buenísimo porque me estoy familiarizando con mis años de psicología laboral, puesto que yo también trabajé en esa parte laboral, en Centro Médico Dalinde y en el aeropuerto. Fíjate que estuve un tiempo ahí, en ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Ciudad de México. Y me encantaba porque sí era toda esa parte laboral de reclutamiento. Obviamente ahí nada más era como el reclutamiento, no había como más áreas de oportunidad. Pero me fascinó también laboral ahí, en donde también puse a la praxis la parte clínica. Y justamente eso es lo que te quiero preguntar, Jorge, porque ¿cuál es esta diferencia entre este abordaje profesional en lo laboral, o bien este abordaje de intervención como psicoterapéutica que ustedes realizan? Es esta fusión entre la parte clínica y la laboral. ¿Cuál sería la diferencia principal, que es la primera pregunta que me haces? En la parte clínica estamos buscando el bienestar en la totalidad de la salud mental, por ejemplo, de un paciente, que es el abordaje clínico. En el caso laboral, lo que nos interesa es justamente el logro de nuestros objetivos organizacionales. Por eso mencionaba un poco en el corte anterior. Hay veces que las empresas gastan una cantidad impresionante de dinero en capacitaciones que no necesitan. A veces dicen, vamos a darles un curso de cómo se lleven bien. Sí. No necesitamos un curso de cómo se lleven bien, necesitamos un proceso de catarsis, de que saquen, de que externen. Te voy a compartir el caso de una empresa, por ejemplo, que nos solicitó en algún momento alguna intervención. Nos decía, ellos se dedican al área alimenticia, y esta empresa me decía, es que yo no entiendo por qué nos sabotean tanto los empleados y esta altísima rotación de personal, y nosotros medimos todo esto y hacemos nuestro diagnóstico. Y bien, de la serie de entrevistas que tuve yo con la gente, me decía uno de ellos, es que yo la verdad, dice, estoy enojado. Con otras palabras, pero estoy enojado. ¿Por qué? Le preguntaba. Decía, porque si esta empresa se dedica al área alimenticia, cuando nosotros llega nuestra hora de comida, nos venden tortillas, agua y salsas para comer. No puede ser. Es así como que, a ver, tomé nota. Y escuché ese comentario repetidamente en distintas formas. Te quedas pensando, el problema mayor no es si tienen algún problema en cuanto a sus procesos. El problema es que se sienten enojados. Están enojados por algo que ellos consideran que si la empresa se dedica al área alimenticia pudieran brindarles de manera gratuita, pero la empresa, en este control excesivo administrativo de sus recursos, decide venderles estos insumos. Un error tan tonto que si tú les regalas vas a tener, si les regalas agua, tortillas y salsa para sus alimentos, vas a tener un beneficio en dinero, en trabajo y en productividad muchísimo más grande que si los mandas a capacitación. Pues sí, ahí ese es el objetivo justamente y seguramente de la gastan más en justamente a veces contratar, te decía yo, algunas empresas Correcto. que ni tienen que ver con los problemas que tienen. Lo que me encanta de lo que dices, Jorge, es de que es esta fusión entre lo laboral y lo clínico. Correcto. Que eso siempre he dicho yo que es sumamente importante y que yo creo que también a mí me gusta pregonarlo y llevarlo a la praxis en Dalinde. Pero es muy difícil porque, como bien dices, a veces la gente se va por empresas que dicen que ya manejaron otras empresas muy grandes y demás, pero a veces ni siquiera son expertos en ese tipo de análisis, porque como bien dices, Correcto. se tiene que hacer encuestas, se tiene que hacer toda un procedimiento. Una investigación, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, nosotros ofrecemos también servicios de reclutamiento y selección. Pero nuestro reclutamiento y selección no es el masivo de contrátate 150 vendedores para una isla en centros comerciales. No. Nuestro enfoque es porque mi cliente me pide, ¿sabes qué? Necesito una persona que tenga este puesto, pero las condiciones con su jefe son estas. Tenemos condiciones delicadas en la empresa por esto y por esto. Necesitamos una persona que a lo mejor tenga que ser bastante discreta con algunas cuestiones financieras, con cuestiones profesionales del trabajo. Entonces tenemos que buscar otras cosas y nosotros es donde nos apoyamos. No es nada más, puedo buscar un auxiliar de almacén, por ejemplo. Pero mira, no está tan descabellada la idea que yo también siempre he dicho. Tú, por ejemplo, administrador. Ajá.
y en este caso Saúl, que es esta parte clínica, sí. ¿no? Psicólogo. Entonces ahí está la mancuerna perfecta. Totalmente. Para hacer toda esta labor que me mencionas. Es ¿no? justamente a lo que voy. El proceso tiene que ser así. Los administradores debemos reconocer la labor del psicólogo y debemos impulsarle, porque el psicólogo tiene muchísimo que aportarle a la empresa. El psicólogo tiene una capacitación por 4 o 5 años, dependiendo de su carrera, de verdad, para entender. A veces el problema, decimos, es que ¿por qué tenemos alta rotación de personal? La gente que nos llega no quiere trabajar. No, sí quiere trabajar. El problema a lo mejor es tu liderazgo. RH, analiza tu liderazgo. A lo mejor necesitas mandar a tu liderazgo a un curso de capacitación o a una intervención. No es a la empresa, ¿eh? Y ahí es donde decimos, ¿por qué tendría que gastar tanto en la empresa cuando el que no está, quien está mal es otra Pero persona? ¿qué pasa cuando también mandas a mucha gente a un curso y de plano no ves como ninguna modificación ahí? De entrada, porque tenemos un mal diagnóstico. Ok. Antes de ser una empresa, antes de invertir en capacitación, debe diagnosticar claramente. Y yo insisto, RH tiene esta formación para diagnosticar. ¿Qué necesita realmente la gente? La gente necesita un desarrollo de habilidades. Sale, vamos a buscar esta parte técnica que las desarrolle. Vemos a nuestro personal cansado, enojado, estresado, preocupado. Esto da origen a modelos bien interesantes. Por ejemplo, en Europa, las comunidades de mamás, por ejemplo, madres que tienen a sus hijos, que tienen hijos pequeños, que son, en muchos países no son contratadas. En muchos países europeos, por ejemplo, se contratan y ellas se turnan por 1 hora para cuidar y llevar a sus hijos, y la empresa les pone una guardería dentro de sus instalaciones. 1 hora de su día se dedica cada una de las mamás a cuidar toda la parvada de niños. Sí. O sea, es buscar modelos diferentes de Así trabajar, y esa es la labor justamente del psicólogo y del administrador en conjunto. En conjunto. Muy bien, Jorge. Pues vámonos a nuestra última pausa, no sin antes mandarle saludos a Mauricio García Arévalo. Dice: Viridiana, felicidades por el programa, te escuchamos desde Ensenada, Baja California. Y Elena Morales dice: yo como nutrióloga me doy cuenta que las empresas no le dan importancia a su alimentación. Eso también afecta ausentismo, problemas digestivos, etcétera. Vamos a nuestra pausa y esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.